buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, queridos amigos y hermanos en el Rosario. Bienvenidos. Dentro de un rato empezaremos. Por ahora, por un momentito, me van a dispensar. Voy a compartir el Rosario en varias. Tomo mi Rosario. He cubierto la primera parte de nuestra labor, que es difundir el Rosario en varias páginas de Facebook. Y la principal es en YouTube, donde estamos ahorita. Y nuestra dirección es @roguemos1. Te esperamos si quieres rezar con nosotros. Solamente tienes que ponernos en comentarios, por favor. Considérenos en la plataforma. Salimos en una plataforma de un canal de YouTube, pero esta plataforma donde estoy ahora es Zoom, ¿no? Y Zoom transmitido por YouTube y por Facebook. Entonces, cuando quieras puedes venir. Tiene la ventaja, la facilidad de que podemos vernos, ¿no? Es casi como juntarnos. Y eso nació a raíz de la pandemia. Antes nunca conocí Zoom. No sé si existía o no. Creo que sí, pero no era usado tanto. Y ahora sí lo conocemos bastante bien. Y entonces lo usamos también para hacer disertaciones, reuniones, exposiciones. Y todo esto que en la previa del Rosario, este corto que estamos haciendo ahora en vivo, lo publicamos también. Y lo que tratamos de hacer es en este momento, pues, mientras esperamos a que los demás hermanos lleguen, porque el Rosario lo comenzamos a las 3:15, hora de Perú, bueno, algunas reflexiones de las cosas que pueden haber pasado, han ocurrido en el mundo entero, en el Perú, en Hispanoamérica. Y yo sé de paso, siempre nos gusta decir, y queremos acostumbrarnos a decir Hispanoamérica. Y todos los que vivimos en estos países de Sudamérica, la mayoría de habla hispana, debíamos llamarnos Hispanoamérica o Iberoamérica para juntar a Brasil, ¿no? Que Brasil es también de la península de Portugal, pero bueno, ya digamos, no es Hispanoamérica, ¿no? ¿No? Ellos no hablan, no fueron parte de los reinos de España, ¿no? Nosotros sí, fuimos parte del reino, fuimos un virreinato en el Perú. Había el virreinato de La Plata, el de Nueva España, que es México, y este del Perú, ¿no? Y bueno, después estuvo el de Colombia, pero, en Venezuela, pero la Nueva Granada. Pero nosotros, desde el comienzo, siempre, todos fuimos parte del reino de España. Nunca fuimos una colonia, y siempre se habla de colonia. Eso de decir que somos una colonia es un invento en realidad anglosajón. Ellos sí tuvieron colonias, los ingleses tuvieron colonias, y los ingleses fueron genocidas. En realidad lo fueron, desaparecieron. Lo hemos visto en las películas del oeste, ¿no? Desaparecieron a los salvajes, porque para ellos eran salvajes y por eso para nosotros no eran salvajes, ¿no? A los indígenas que vivían en Norteamérica, los desaparecieron. Y luego los que no pudieron desaparecer los metieron en reservas y los metieron prácticamente en guetos. Ellos sí fueron así, explotadores y todo eso. El nuestro nunca fue así. En Hispanoamérica no fue así. Los, eh, los hispanos, la reina católica, los reyes católicos, tuvieron mucha consideración, responsabilidad por lo que el destino les había puesto en manos. Supieron reconocer, porque eran muy profundamente católicos, que tenían un papel, que estaban jugando un papel importante, primordial para su patria, para su tierra, para España, que recién se empezaba a llamar recién estaban recuperándose de la invasión de los musulmanes por 8 siglos que estuvieron allí. Y el Señor les había abierto todas estas tierras y ellos quisieron y, y buscaron evangelizar y lo hicieron de la mejor manera. Siempre van a haber excesos. ¿En dónde no hay excesos? Hay excesos ahorita. Acaban de volar 2 puentes en Rusia. Ucrania acaba de volar 2 puentes ayer, es lo que se dice en las noticias. 2 puentes de ferrocarril, cuando estaban pasando los trenes.
trenes de pasajeros, civiles, y han muerto más de 100 personas. O sea, salvajadas, terroríficas, terrorismo, digamos, es en guerra. Bueno, siempre ha habido, ahora la hay, pero a montones, persecuciones a cristianos, hay un montón de cosas horrorosas en este momento en el mundo. Ayer mismo también en Estados Unidos un tipo loco de mente, musulmán, árabe, no sé, pero definitivamente no norteamericano, se puso a tirar bombas molotov a un montón de gente en Colorado, ¿no? Había un montón de gente herida, muertos, en fin, no sé, otra salvajada. O sea, siempre han habido. Entonces no podemos descartar de que cuando vinieron los españoles a América, ¿no? Eh, primeramente, descubrieron este mundo, no sabían que existía. Entonces, alguna resistencia, alguna fricción tuvo que haber, es verdad. Pero también es cierto que lo que encontraron en estos países, tanto en el Perú, bueno, que no eran esos países, no, pero en toda esta zona, esta región, como en México, un desastre, ¿no? Realmente, en el caso de los aztecas y en el caso de los incas, bueno, también unas luchas intestinas enormes, ¿no? Porque habían imperios, pero los imperios se imponen a la fuerza, se estaban imponiendo a la fuerza, eso es la verdad. Y incluso había antropofagia y sacrificios humanos, sobre todo en el caso en los aztecas, habían 20.000 muertos, se ofrecían a los dioses todos los años, ¿no? Y bueno, había una serie de barbaridades que se cometían, ¿no? Menos es verdad, en el incanato que el imperio azteca, pero igual. Y lo que hubo, llegaron cuatro gatos, o sea, un puñado de españoles, tanto en México como acá. Y sin embargo, lograron, no diríamos, no debemos decir dominar, ni vencer, ni mucho menos explotar, que son las palabras, el lenguaje de los comunistas, ¿no? Que lo usan justamente para exacerbar contradicciones. No fue así. Hubo más bien, sí, el deseo de imponer un cierto orden, pero fue concertado, muy bien concertado. O sea, habrían habido fricciones, seguramente, pero se pusieron de acuerdo muy rápidamente y tanto españoles como los nativos, la gente que vivía acá, los incas, ¿no? Que no todos eran incas porque los incas son los que gobernaban, ¿no? Pero digamos los indígenas del Perú y de toda esta zona, eh, claro, liderados por sus gobernantes, ¿no? Fácilmente se fueron poniendo de acuerdo. Se fueron poniendo de acuerdo porque encontraron muchas cosas virtuosas en los que llegaron. Habrían cosas que les molestaban, pero habían cosas muy buenas, ¿no? Entre ellas la religión, que dicen que los impusieron, que los quemaron, que la Inquisición. Mentira, todo es falso, ¿no? Eso lo han creado los enemigos de la religión y los enemigos de España para simplemente, como digo otra vez, promover el odio, ¿no? Y porque ellos después quisieron, los criollos, fue una capa social, ¿no? Quisieron independizarse de España. Ellos, no los peruanos, no, ni los argentinos, fueron ese grupito. Y ese grupito, tanto en Argentina como en Venezuela como en Colombia, se impusieron. ¿Y por qué vino ese afán de separarse de España? Son movidos por los ingleses para destruirle, porque estaban de alguna forma, ingleses y franceses, ¿no? Tenían este imperio que había sido tan poderoso el español y querían pues minarlo, desaparecerlo. Y lo que pasa es que querían apoderarse de sus tierras o conversar con ellos directamente, los ingleses y todo, ¿no? Es más, los ingleses trataron de meterse a Argentina, trataron, pero fueron expulsados, ¿no? O sea, hubo intentos, ¿no? Entonces, lo demás son historias inventadas, nada más, narrativas que han creado para hacer ver que había un opresor y que había que liberarse de ese opresor. Las independencias fueron lo peor que pudo haberle pasado a Hispanoamérica. Hispanoamérica, se llama Hispanoamérica, fue lo peor que pudo haberle pasado, porque teníamos economías bien integradas, ya encaminadas,
teníamos muchas exportaciones, teníamos movimientos, lo que teníamos, lo que podíamos tener. México tenía un nivel de vida, probablemente uno de los niveles de vida más altos del mundo, ¿no? Igual Lima, ¿no? Entonces, del mundo de aquel entonces, ¿no es cierto? De hecho, vivían mejor los agricultores en México y en Perú que lo que podían vivir en Alemania, en Francia. O sea, realmente. Pero ellos quisieron, pues, crearon esta leyenda, como entonces que queríamos independizarnos del opresor. Los que querían independizarse fueron un puñado de criollos, liderados por Bolívar, que fue un asesino, realmente un genocida, un tipo que realmente no, a que no le demos nada, ¿no? Fue abusivo, realmente, no, no, en fin. Eh, y crearon esa falsa deseo de independizarnos. Y lo único que causaron fue quebrar las economías. Y nuestros países se han padecido y padecen de algo, y se están recién recuperando a partir de la mitad del siglo XX, ¿no? Es de eso, de toda el caos que trajo el haber roto toda la economía y la sociedad. Por eso se produjeron caudillismos, guerras internas, guerras civiles, que unos más que otros las padecieron. El Perú las padeció tremendamente hasta fines casi del siglo XIX, ¿no? Y comienzos del XX igual, hasta el XX todavía había eso. Entonces, realmente no fue bueno para nosotros, ¿eh? Eh, y nosotros íbamos a decir entonces Hispanoamérica, pero los franceses, holandeses e ingleses, sobre todo Francia y Holanda, nos llamaron despectivamente Latinoamérica. Y eso tiene no es una connotación eh, mala, perversa realmente. O sea, ¿a quién se le ocurriría? Pero esa es la idea, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros no somos latinos, no somos latinos, somos Hispanoamérica. Si uno camina, recorre todo Hispanoamérica, lo que podría ser Sudamérica, ¿no? Va a encontrar pueblos, pero por montones, que remiten con reminiscencias hispánicas de España. Somos españoles, nuestras iglesias, nuestras catedrales, nuestras plazas de armas, nuestras calles, las construcciones, en fin, todo, 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 el lenguaje, lo que hablamos, el idioma que nos lleva a comprendernos, y también el mestizaje. Bueno, la mayoría somos mestizos. O sea, cruce entre indígenas y españoles. ¿Por qué? Porque, no, obviamente, pongámonos en los zapatos de la gente del siglo XVI, ¿no? De 1530, 1540, 1550. Pocas mujeres se atrevían a viajar y cruzar el océano Atlántico, que había que cruzarlo, y después el Pacífico, o caminar por... Eran meses para venir a estas tierras. No era tan fácil. Entonces solamente venían hombres aventureros, porque, claro, eran aventureros porque sabían que si tomabas la decisión de ir, era una cosa que podía ser de por vida. De repente nunca más volvías, o si volvías, habrías de volver en 2, 3 años, ¿sabes Dios cuándo? ¿No es cierto? Entonces tenías que ir con una mentalidad muy especial. Era aventurera, aguerrida, en fin, romper vínculos, todo. Y entonces cuando llegaban acá, encontraban a las mujeres indígenas y se casaban con ellas, pues. Tenían sus hijos, formaban familias. El mismo Pizarro la tuvo, el mismo, em, se me fue el nombre ahorita, de México, también la tuvo. O sea, todos, Malinche, todos tuvieron sus mujeres acá, era lógico, se casaban acá y tenían sus hijos y sus criaturas, y las bautizaban y las registraban, y todo. Mestizos, 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 y se combinaron, ¿no? O sea que no era. Y cuando los indios estaban, nunca estuvieron en reservas, sino se mantenían en sus comunidades indígenas. Ellos, porque tenían un régimen, porque España desde el comienzo pensó en ellos, desde el comienzo, y creó leyes de indias. Y entonces para que fueran bien tratados, para que puedan vivir, mantener sus tierras, no. Sus tierras se las han quitado cuando, al llegar la independencia, los ladrones, los independentistas, los criollos, se quisieron apoderar de todo y se las quitaron a los indígenas, sus tierras también. Esa es la verdad. Pero eran mestizos también, o criollos, ¿ya? Mezclados, pero gente de acá, gente de acá. Y algunos, las guerras de independencia
quienes peleaban en la guerra de independencia por el ejército español, los indígenas. Y no porque estaban esclavizados a la fuerza, sino los iban a matar, no, porque ellos sabían lo que les convenía, sabían lo que les convenía, sabían muy bien. Entonces hay que acabar con esa leyenda negra que nos han, ¿no? Y pedir perdón, tontería, que ha sido aceptada por historiadores, pues, y hasta por el Papa, por gobernadores, son tonterías, no es así. No fue así, no ha sido así y no debe seguir siendo así. Y es más, ojalá Dios quiera un día, si todavía nos da vida y nos da viada todavía por algunos años, aunque parece que no fuera así, porque hay muchas profecías que dicen que ya estamos cerca del fin de los tiempos, pero en fin, si es que seguimos, ¿no? Aquí ojalá sea lindo poder ver la integración nuevamente con España. Claro, tendrá que salir Sánchez porque es un energúmeno, realmente es un tipo que no merece, es un mentiroso, un cínico. No, este sí es, o sea, sería lo peor que podía pasar, ¿no? Es un cuento, es como Maduro, ¿no? Como los Castro, como Petro, ¿no? Además de ideológicamente afín, es perverso, es corrupto, ¿no? Todo se sabe. ¿Quién no sabe pues todas las cosas que ha hecho su mujer, la Begoña? ¿Quién no sabe? Estamos en el Perú, pero todos lo sabemos, gracias a YouTube, ¿no? Por eso quieren eliminar YouTube, X, Facebook, todo lo que sea, e intervenirlos, ¿no? Para mantener el pensamiento único, ¿no? Donde ellos sí son vistos como una estirpe única, ¿no? Bondadosa, lo que sabemos que no es, ¿no? En fin, entonces, pero cuando volvamos a Dios, y tendrán que volver en España, España es la cuna de la cristiandad, ¿no? Hay muy buenas gentes, muy buenas personas, sacerdotes y laicos y catedráticos, pues yo sigo tanta gente admirable realmente, Juan Manuel de Prada, en fin, tantos, 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 el padre Sarraut, que hacer una integración de nuestra, sería algo muy grande, porque eso cubriría todo el continente América del Sur, América Central e incluso América del Norte, hasta Texas, California y todo eso. ¿Por qué? No quitárselo, no por quitárselo, porque hay más de 50 millones de mexicanos ahí que son hispanoamericanos, ¿no? O sea, no para hacer chauvinismo, no, una integración cultural y cristiana, porque eso puede ser el motor realmente de una nueva civilización, el cristianismo. Y nosotros somos cristianos y a mucha honra, estamos con la verdad, no existen otros caminos. Eso es una gran cosa que le debemos a España, el habernos traído el catolicismo, ¿no? Pero lamentablemente ellos en general, no todos, pero en general han perdido, lo han perdido. Son progres, se han vuelto woke, modernistas en su mayoría, y creen que pueden pues, prescindir de Dios, ¿no? Lo cual es un error tremendo, ¿no? Entonces, lamentablemente, ellos no miran para acá, ellos quieren estar, aunque sea la cola de ratón, ¿no? de Europa, ¿no? Y entonces, con este presidente que tienen, que se alía con el diablo, si es preciso, para mantenerse en el poder, como lo ha hecho, ¿no? Con los etarras y con todos ellos, eh, este, ellos siguen esa corriente, ¿no? O sea, es que no los culpo tampoco tanto, ¿no? O sea, todos tenemos culpa, en realidad, porque todos nos dejamos. Acá también nos pasó eso en el Perú. Los caviares, como le llamamos nosotros a esa izquierda, acomodada, de intelectuales, ¿no? Que estudian en la católica, no sea católica, que estudian afuera, en el extranjero, que se van a Bélgica, que se van a Harvard. Entonces, esos y que viven desde ahí, que viven como ricos, pero sostienen las ideas de izquierda, ¿no? Porque a ellos no les afecta, porque están ellos muy apegados a las ONGs de turno, de mando, del momento, y reciben dinero, pero millones y millones, lo hemos visto ahora con el USAID, ¿no? Con ese escándalo tan grande que ha habido. Pero eso es verdad, eso es verdad. Nosotros tenemos acá un montón de ONGs. Cuando hubo acá la guerra terrorista, el terrorismo bárbaro que hubo acá, genocida también, maldito porque fueron perversos, o sea,
Mataban al pueblo como si fuera ganado, ¿no? Y peor que ganado, peor que bestias. Eso es verdad, está escrito, menos mal, ¿no? Cuando ellos estuvieron acá, vinieron por acá, hicieron destrozo y medio. ¿Y qué ha pasado después? Gracias a sus ONGs, que tienen estas repercusiones en la OEA, en la ONU y todas estas cosas, ha indemnizado a todos los terroristas, y los han sacado presos, los han sacado libres, ya están en la cárcel. ¿Quiénes? Ustedes ya saben. Los policías, los miembros del ejército, los oficiales del ejército y de la marina, que lucharon y los acabaron, los vencieron. O sea, a los que vencieron para restaurar el orden y para hacer viable este país, que gracias a eso es viable, ha sido viable y se ha desarrollado tan bien a pesar de todas las cosas de corrupción que sabemos que tenemos, ¿no? La reducción de la pobreza, fantásticos. O sea, eso nadie lo pone en duda, ¿no? Entonces, a pesar de todas esas cosas, ¿no? Que hicieron, que fueron posibles justamente porque vencimos al terrorismo, a pesar de eso, a quienes meten a la cárcel son a esos oficiales. Entonces, quiebran el país, lo destrozan el país. Y en eso tienen mucha complicidad los gobernantes, los congresistas, los fiscales de las fiscalías de la nación, porque están todas capturadas desde el 2000 por la izquierda. Poco a poco ellos, como un cáncer, se han ido extendiendo y tomando las fiscalías, los poderes judiciales, el poder judicial, mejor dicho, a los congresos, a los gobiernos regionales, a las municipalidades, y van creando un clientelaje, ¿no? Ya sabemos cómo es la estrategia en todo el mundo, eso es acá, en Francia, en Italia, en España, en Estados Unidos, en todas partes. Van creando un clientelaje enorme, como creando en la ciudad de Argentina, creando un estado parasitario, donde se crean ministerios en cantidades y uno ve pues que vienen a podar un árbol. Hay un arbolito, ¿no? Yo estoy viendo en la organización donde vivo, en el sitio donde está mi departamento, porque ya no vivo en casa, sino en un edificio, pero hay un arbolito, hay un jardincito que hay que arreglar, vienen 18 trabajadores municipales para arreglarlo, para verlo, todo. Uf, están al tanto de todo eso. ¿Por qué? Porque tienen personal de sobra. ¿Para qué? A todos les pagan bien. Y ahora están en estos últimos 20 años, en el mundo entero, están gastando más de lo que pueden. Pero eso es en general. Bueno, vamos a ir terminando ya ahora nuestra conversación. Vamos recibiendo a nuestra gente. Y seguiremos mañana conversando.